Bien, hermanos, el tema que vamos a estar tocando en esta noche tiene que ver con una profecía. En realidad vamos a ver varias partes de los primeros capítulos del libro de Oseas. Siempre decimos en este programa que el objetivo, el propósito es despertar el interés en las personas en el estudio de la Sagrada Escritura. Hablaba ayer con mi hermano, con quien hace mucho tiempo que no veía. Él está también en el camino, en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda del conocimiento de Dios. Entonces yo le decía a mi hermano, no podemos entender una película si arrancamos desde la parte 2. Si vemos la parte 2 y no vimos la parte 1, vamos a entender algunas cosas, pero no vamos a entender todo. Tenemos que ver la 1 para poder entender la 2. Lo mismo pasa con la Escritura. Si nosotros no entendemos el Antiguo Pacto, no entendemos el Antiguo Testamento, no sabemos qué dice la Torá, qué dice Moisés en la Torá, qué dice los Salmos, qué dicen los profetas, muy difícil va a ser que podamos entender los Evangelios, el ministerio del Mesías y mucho menos el libro de Apocalipsis, tan frecuentemente citado. Ha formado parte del título de muchas películas, de muchas series de ciencia ficción, la palabra Apocalipsis. Y muy pocos saben qué significa revelación. Es una revelación, pero para entender esa revelación, no solamente que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, de la presencia, el poder de Dios, sino que también necesitamos entender las claves que están metidas en el Antiguo Testamento, están en el Antiguo Pacto. Cada una de las palabras pronunciadas en el Nuevo tienen una raíz, tienen un asidero en el Antiguo Testamento. Por eso forman parte de la Escritura. Si el Nuevo Pacto estuviera en contradicción de alguna u otra manera, alguno de los pasajes del Evangelio o de las cartas de Pablo, si estuvieran en contradicción con lo que forma el Tanaj o el Antiguo Testamento, entonces no provendrían de parte de Elohim. Sin embargo, hay una perfecta armonía, a pesar de que existen siglos entre cada uno de los escritores bíblicos, hay una perfecta armonía en las ideas centrales. Algunos dan más detalles que otros, pero hay una perfecta armonía en toda la Escritura. Eso es lo que nosotros queremos transmitir para que ustedes puedan descubrir que la Biblia no es un libro más, que la Biblia es la palabra viviente de Dios, que tiene sus imperfecciones, que tiene sus cositas que los hombres han toqueteado. Pero como dice un video muy conocido en internet, aunque la Biblia es imperfecta, cumple su propósito a la perfección, que es mostrar claramente cuál es la voluntad de Dios a la raza humana, para que nosotros podamos seguir sus caminos. Ese es el propósito de este programa, y por eso vamos a dar solamente un puntapié, un inicio al estudio, para que usted pueda profundizar más en su estudio personal. Pero vamos así a dar algunas pautas de la forma de interpretar cada pasaje. Es muy interesante el capítulo 1 del libro de Oseas. Vamos para allá y vamos a repasar un poquito qué es lo que está pasando allí. Dice en el versículo 2 del capítulo 1, el principio de la palabra de Yahweh por medio de Oseas. Dijo Yahweh a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Yahweh. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Fíjense, hermanos, qué interesante la figura, qué interesante la representación, que no solamente fue una figura para Oseas. Oseas tuvo que ir y buscar una mujer fornicaria, una mujer adúltera, y casarse con ella. ¿Qué era lo que Dios quería mostrar? ¿Qué era lo que el Eterno Elohim quería mostrar a Oseas y por medio de Oseas a todo el pueblo de Israel que estaba escuchando, a quien van dirigidas estas palabras? En especial las palabras que están vertidas aquí van dirigidas en especial al reino del norte, a las 10 tribus del reino del norte de Israel, así llamada la casa de Israel, y no tanto a la casa de Judá, aunque hay declaraciones o palabras de Oseas que va dirigido a todo en general, pero en especial a lo que sería el reino del norte. ¿Qué era lo que le quería mostrar? Que Elohim, el Eterno, se casó con su pueblo, se casó con su iglesia. Muchas veces en la Escritura se presentan símbolos, tanto como que Israel es el hijo de Yahweh Elohim, como que Israel es su esposa, ¿sí? Y en este caso se usa esa analogía, y después se va a hablar de los hijos de esta mujer fornicaria también.
pero es la compasión, es la clemencia, es el tiempo que dedica Yahweh a esperar para que su esposa sea restaurada, a pesar de que ella es adúltera, a pesar de que es fornicaria, a pesar de que esa mujer va detrás de otros ídolos, Dios la toma por mujer. Y eso le dice también a Oseas que haga. Pero vamos a seguir leyendo el relato y vamos a ver algunas cositas más interesantes. Dice así, versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Yahweh, ponle por nombre Jezreel. Escuchen esto, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. El primer hijo que tiene Oseas con la mujer fornicaria le va a poner por nombre Jezreel. Cuando ustedes van al pie de página de sus Biblias, lo más probable es que tengan una referencia. Jezreel significa Elohim siembra. Pero Jezreel es una zona geográfica, un lugar en el reino del norte, cercano a Samaria, donde estaba la capital o el centro del culto idolátrico del reino del norte en tiempos de Elías y de Eliseo, Acab y los sacerdotes de Baal y Jezabel. Y acá dice que él va a vengar la sangre, en el versículo 4, dice, porque aquí a poco yo castigaré la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Si ustedes tienen su Biblia, en el pie de página van a ver que hay una referencia a Reyes, capítulo 10, versículo 11. En realidad, varios capítulos del libro de los Reyes nos cuenta que Jehú fue ungido por uno de los estudiantes profetas que Eliseo estaba preparando, y este Jehú fue ungido como rey, y fue y mató al rey de Judá, mató al rey de Israel, que era el hijo de Acab, mató a los 40 hijos que tenía Acab, mató a Jezabel, mató a todos los que practicaban el culto idolátrico. Y la Escritura nos dice que eso había sido un pecado. El pecado que había cometido Jehú era que había reservado los 2 becerros de oro que Jeroboam I había establecido en el reino del norte. Él rompió todos los lugares altos, destruyó los altares a Baal, los templos dedicados a Baal, mató a los profetas que estaban dedicados a Baal, pero dejó en el reino del norte los 2 becerros de oro que Jeroboam I había hecho. Y ese fue su pecado. Y acá dice que va a castigar la sangre que fue derramada en Jezreel. El lugar donde fueron muertas todas estas personas a mano de Jehú por el celo que tenía por Yahweh, ese lugar se llamaba Jezreel, ¿sí? Y ahora Dios trae a colación esta historia. Fíjense que para entender lo que dice Oseas acá tenemos que haber leído los Reyes. Si no leímos la historia de los Reyes no vamos a entender por qué se cita el lugar, por qué se lo llama a Jehú. Yo hago simplemente una acotación, pero sería bueno que se lea el segundo libro de los Reyes, capítulos 8, 9, 10 y 11, para ver quién fue Jehú y qué fue lo que hizo. Y ahora le va a poner al primer hijo Jezreel, el lugar donde fueron muertos todos los sacerdotes de Baal. Esto es una advertencia para el pueblo de Israel que seguía a los Baales, que seguía a los dioses falsos. Vamos a seguir leyendo en el versículo 5, dice, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez, o sea, la mujer concibió otra vez, y dio a luz una hija, y le dijo Elohim, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. ¿Qué significa Lo Ruama? Vayan al pie de página y van a ver qué significa no compadecida. Ahora Elohim, con el nombre de esta hija, está dando otro mensaje al pueblo de Israel. Si ustedes siguen así, yo no me voy a compadecer más de ustedes. No compadecida, Lo Ruama. Seguimos leyendo, versículo 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Yahweh su Elohim, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni con jinetes. Después de haber destetado a Lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Elohim, ponle por nombre Lo Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Elohim. ¿Qué significa Lo Ami? Vamos al pie de página y vemos que significa no es pueblo, o no mi pueblo. Entonces con los 3 hijos, el primer hijo, la segunda hija y el tercer hijo, les dice Jezreel. Acuérdense lo que pasó en Jezreel, cuando Jehú fue y mató a todos los sacerdotes de Baal.
Después con Lo Ruama dice, yo no voy a tener más compasión de ustedes, sino que los voy a hacer desaparecer del todo. Y con Lo Ami, el tercer hijo, le dice, ustedes no son mi pueblo. Pero en el medio de estas advertencias dice, pero de Judá sí voy a tener misericordia. Recuerden, hermanos, yo estoy dando por sentado, porque vimos en programas pasados, que el pueblo de Israel fue dividido en dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Estas advertencias van específicamente para el reino del norte, ¿sí? Para la casa de Israel. A la casa de Judá iba a tener misericordia, pero a los otros los iba a desparramar del todo, los iba a mezclar entre las naciones. Querían ir tras los Baales, bueno, los va a dejar que vayan tras las naciones paganas. Pero fíjense una cosa, hermanos, esta promesa, esta advertencia fue cumplida. Hasta el día de hoy se puede reconocer, hasta genéticamente, a los hijos de Judá. Los judíos, el pueblo judío de hoy, son descendientes de la casa de Judá, del reino del sur, que estaban en Jerusalén. Están esparcidos entre las naciones, pero ellos han conservado una línea de sangre. No se han mezclado entre las naciones. Y Elohim dice que de Judá sí va a tener misericordia. En cambio, las 10 tribus del norte fueron dispersadas y nunca más volvieron a Jerusalén, y nunca más se volvieron a identificar. Hay quienes han dicho que han identificado alguna de las tribus, y hay muchos que obviamente se atribuyen ser descendientes directos de esas tribus, pero la palabra de Elohim era que iban a ser dispersados entre las naciones. Obviamente que después están las promesas de restauración, de que Él va a hacer volver a las 12 tribus y las va a restaurar, pero esa promesa, hermano, todavía no se ha cumplido. Cuando esa promesa se cumpla, entonces va a haber 144.000, 12.000 de cada tribu que van a testificar a toda la tierra y van a dar el último mensaje de amonestación al mundo. Seguimos avanzando un poquito más en esta profecía y vamos al capítulo 2. En el capítulo 2 yo no lo voy a leer todo porque no nos va a dar el tiempo, pero hay una serie de advertencias que Elohim le hace tanto a la mujer como a las hijas. A la mujer ramera le dice, en el versículo 2 dice, contended con vuestra madre, le dice a las hijas, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y su adulterio de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude y la ponga como en el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. No tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque iré tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua y mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Esta mujer no se da cuenta que todo lo que recibía, lo recibía de Yahweh Elohim, el único Elohim verdadero. Y ella le daba gloria a sus amantes. ¿Qué eran sus amantes? Eran los Baales, eran los dioses ajenos, Astoret, Mamón, Dagón, Baal. Antes tenían esos nombres, pero hoy siguen existiendo. En el cántico de Moisés, en el último cántico que él da, antes de morir, él da una amonestación de parte de Yahweh. Él profetiza, da una amonestación muy severa a las 12 tribus de Israel antes de que entren a Canaán. Más adelante, si el Eterno lo permite, voy a estar presentando un tema llamado el Cántico de Moisés y el Cordero. Estoy estudiando eso ahora. Y Moisés dice, o sea, Elohim por medio de Moisés profetiza y dice, yo soy Elohim y no hay dioses conmigo. Ustedes adoran a lo que no es Dios, ustedes adoran a otros dioses. Yo soy Yahweh y no hay dioses conmigo. Hasta el día de hoy, en las iglesias cristianas, se sigue adorando a 3 dioses. Cuando la Biblia dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Shema Israel dice en Deuteronomio capítulo 6, oye Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Yahweh nuestro Elohim, Yahweh es uno. No hay dioses fuera de mí. Siempre el pecado del pueblo de Israel, incluso de las 10 tribus que están dispersas entre las naciones, de los cuales muchos de los que están escuchando seguramente son parte, han cometido el mismo pecado y yo lo he cometido también en el pasado, adorar a más de un Dios, cuando la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo camino a Dios. La Trinidad es justamente eso, hermano.
cuando presente el tema del cántico de Moisés el Cordero, espero poder traer un material especial sobre el tema de la Trinidad. Pero vamos a seguir avanzando en el capítulo 2. Lo que más me ha quedado marcado este capítulo, aparte de todas las amenazas, es lo que dice el versículo 11. Fíjese el capítulo 2, versículo 11. Dice: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de Shabbat y todas sus festividades. Hermanos, el pueblo disperso, las 10 tribus dispersas de Israel, no Judá. Judá sigue guardando Shabbat, las fiestas, desde la época del Mesías. La gran mayoría de los judíos que forman parte de la descendencia de la tribu de Judá no acepta al Mesías y a Yeshua de Nazaret, pero ellos han guardado las fiestas y las siguen guardando hasta el día de hoy. Pero Efraín, o el reino del norte, el reino de Israel, que fue disperso entre las naciones, han pasado milenios sin celebrar Shabbat, sin celebrar luna nueva y sin celebrar fiestas. Y yo, como un descendiente o como un hijo de Israel, que creo por la fe que soy hijo de Israel, como muchos de ustedes, ha pasado toda su vida sin celebrar fiestas, sin celebrar Shabbat y sin celebrar la luna nueva. Pero Dios en su momento va a restaurar estas cosas para su pueblo. Esta profecía se ha cumplido. Han pasado siglos y milenios en que las 10 tribus de Israel han cesado las fiestas y han dejado de guardar la ley y los tiempos de Yahweh. Pero vamos a ver el versículo 14, uno de los textos que también me ha impactado. Antes de avanzar con eso, en relación con el versículo 11, una de las promesas que empezó a cumplirse, lo podemos leer en Efesios, capítulo 1, si no me equivoco. Vamos para allá. Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Fíjense lo que dice, hablando justamente a esos gentiles que estaban sin el Mesías y que estaban en el paganismo, sirviendo a los Baales. Ellos no celebraban las fiestas, no celebraban el Shabbat ni las lunas nuevas, pero por medio de Yahshua, por medio del Mesías y de haber sido reinjertados al pueblo de Israel, ahora son participantes de los pactos y participantes de la ciudadanía de Israel. Versículo 11 del capítulo 2 de Efesios dice: por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, serais llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mesías Yahshua, vosotros que estabais en otros tiempos lejanos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Por medio de la sangre del Mesías, ahora Israel, cada uno de nosotros que somos llamados de la Babilonia en la que estábamos, a salir de Babilonia, podemos ser participantes nuevamente de la ciudadanía de Israel, literalmente, y ser participantes de todos los pactos, incluso, aunque éramos llamados incircuncisos, del pacto de la circuncisión, porque es uno de los pactos, y todas las leyes y las fiestas solemnes que están en el Antiguo Testamento. Ahora sí pasamos al versículo 14 de Oseas capítulo 2, y está el texto central, diría yo, del mensaje o el pensamiento que quería compartir con ustedes. Vamos a leer este texto, después vamos a escuchar la canción y después continuamos. En el versículo 14 dice, en el versículo 13 podemos leer también, para estar un poquito más en contexto, dice: y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Yahweh. Y lean el versículo 14, hermanos. Hemos predicado este mensaje varias veces en este programa, pero ahora en el contexto del mensaje de Oseas, dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Escuchen esto, hermanos. Este es un mensaje no meramente espiritual, no meramente alegórico, es un mensaje práctico que se ve desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Yo voy a compartir solamente un par de pasajes ahora a continuación, pero es un mensaje práctico. Yahweh a su esposa para sacarla de la confusión de Babilonia, para sacarla de la adoración de los falsos dioses, para poder hablarle a su corazón, la lleva al desierto. Y lo vamos a ver reflejado en algunos otros pasajes de la Escritura.
Hermanos, escuchamos la tercera canción de la noche y enseguida volvemos para redondear un tema. Quedamos en Oseas, capítulo 2, versículo 14. Hicimos un parate allí, hicimos un énfasis que es importante. Yahweh llama a la mujer al desierto para poder hablar a su corazón. Hay un paralelo en otro pasaje de la Escritura que tiene que ver con esto. Lo hemos compartido ya en programas anteriores, pero tiene que ver con esto. Vamos a leerlo a continuación. Vamos a ir al libro de Cantar de los Cantares. Fíjense ustedes, hermanos, que cada vez que aparece esta analogía de un esposo y una esposa, nos dan pequeñas pistas para que nosotros entendamos los tiempos, para que nosotros entendamos los lugares en que se van a desarrollar ciertos acontecimientos de la profecía, que están relacionadas con el libro de Apocalipsis, que hoy no vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero que yo les puedo dar la referencia para que ustedes lo lean en su culto, en su estudio personal. Vamos a Cantar de los Cantares, que es justamente un cántico recíproco entre el esposo y la esposa. Es muy interesante leer cada aspecto, cada versículo. Hay constantes referencias a las palabras de Yahshua el Mesías, constantes referencias a cosas que aparecen en el Nuevo Testamento, que si no hemos leído el Cantar de los Cantares no podemos entenderlos. Pero vamos a leer. Fíjense lo que dice la Escritura en Cantar de los Cantares capítulo 8, versículo 5. Cantar de los Cantares capítulo 8, versículo 5, dice: ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Si nosotros leemos todo lo anterior que aparece en el libro de Cantares, si tenemos tiempo vamos a leer un pedacito más, vamos a ver que hay un ida y vuelta, elogios, palabras de amor, de cariño del esposo hacia la esposa constantes, pero hay un momento en que el esposo y la esposa están distantes, que el esposo todavía no viene y la esposa lo espera, y escucha la voz que dice: he aquí el esposo viene. Estas palabras no son nuevas, estas palabras que dijo el Mesías, que contó en las parábolas, estaban refiriéndose al Cantar de los Cantares y a otros pasajes de la Escritura. He aquí el esposo viene. ¿Quién es el esposo? Y ayuda al Mesías, que viene a buscar a su esposa, que es la iglesia. Pero fíjense, ¿por dónde vienen? Dice, vienen por el desierto. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté, allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Hagamos un pequeño hincapié en esto, hermanos. Hemos hablado muchas veces que el pueblo de Elohim tiene que salir de Babilonia, tiene que salir de Egipto. El pueblo de Israel pudo celebrar las fiestas solemnes recién cuando salió de Egipto. De hecho, el mandato o el mensaje que llevó Moisés delante del faraón es: deja ir a mi pueblo para que me celebre las fiestas en el desierto, para que me ofrezca sacrificios en el desierto. No se puede hacer una adoración verdadera y completa estando en Egipto, estando en el paganismo, estando en Babilonia. Por eso Dios saca a su iglesia, saca a su esposa al desierto para poder hablarle al corazón. Y acá nos dice que justamente la mujer viene recostada sobre su esposo en el desierto. Y nos da un dato más. Fue ahí en el desierto donde la madre de la mujer tuvo dolores de parto. Ustedes escuchen las palabras y van a ver que hay una relación directa con el libro de Apocalipsis. Primero la mujer en el desierto, ahora los dolores de parto. Dice en el versículo 6, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol, los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Y escuchen esto, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto los menospreciaría. Hermanos, tenemos a una mujer en el desierto, tenemos a la madre de esa mujer con dolores de parto, y tenemos un amor que no puede ser apagado aunque le sean echados todos los ríos encima. Esto aparece en Apocalipsis 12. Yo no voy a leer los pasajes ahora porque no me va a dar el tiempo para terminar. Pero Apocalipsis 12 habla de una mujer vestida de sol, que representa a la iglesia, que tiene la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza 2 estrellas.
Ustedes saben que las fiestas solemnes, hermanos, dependen de la luna nueva, dependen del calendario lunar. Los Shabbat, cada día de reposo, depende de la posición del sol. Cuando baja el sol, cuando atardece, el viernes, el sexto día, comienza el Shabbat. La mujer vuelve a guardar las fiestas solemnes solamente cuando está en el desierto. Vuelve a formar parte de la ciudadanía de Israel y a ser participante de los pactos, de la cual estuvo ajena después de que Dios habló a su corazón. Y esto es lo que vemos aquí. Y en Apocalipsis 12 también esta mujer dice que tiene dolores de parto, tiene a su hijo. Ese hijo es arrebatado para Dios, que es Yahshua, que va a regir a las naciones con vara de hierro. Estoy parafraseando un poco Apocalipsis capítulo 12. Y dice que el dragón, cuando ve la descendencia de la mujer, quiere echar un río para destruir y para ahogar a la descendencia de la mujer. Pero el desierto abre su boca y traga el río que echó la serpiente o el dragón. Y aquí en Cantar de los Cantares dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni la ahogarán los ríos. Yahweh siempre ha de tener un remanente, una descendencia de la mujer, que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, como dice Apocalipsis 12, versículo 17, que van a estar basados en el amor, y porque van a recibir el amor de Yahweh, el amor que Él le habló a sus corazones, el amor que Él les demostró preservándolo, guardándolo como una gallina a sus polluelos. Ese amor va a ser que el que va a sostener al remanente, que no va a poder ser destruido, aunque todos los ríos que Satanás eche sobre ellos y todas las aguas que se han echado sobre ellos, ellos van a permanecer de pie. Las muchas aguas no van a poder apagar el amor que tuvo Dios por cada uno de nosotros, que ha dado a su único Hijo, para que todos aquellos que creamos en Él no muramos, sino que tengamos vida eterna. Es un mensaje de amor y de misericordia que Dios tiene para con su pueblo, que es infiel, y que muchos de nosotros fuimos infieles y hasta ahora nos seguimos equivocando y somos infieles, adorando a otros ídolos. Él puede y tiene poder para restaurarnos y convertirnos en un pueblo santo. Como dije en programas pasados, en programas anteriores, los 144.000 sellados, que van a ser de las 12 tribus de Israel, son santos, son apartados, ¿sí? Y guardan las leyes y guardan los mandamientos, estatutos, preceptos, e incluso las fiestas solemnes, las lunas nuevas y los Shabbat, como dice la Sagrada Escritura. Volvamos al libro de Oseas. Había algo más en Cantar de los Cantares, pero que no tenemos tiempo. Pero en el capítulo 2 nos habla justamente del tiempo en que va a ser liberada la mujer, que va a ser liberada la esposa, que es justamente en el tiempo de la primavera, en la fiesta de la Pascua. Sí, por eso es importante conocer las fiestas solemnes. Volvemos al libro de Oseas y leemos solamente un par de versículos para poder ir redondeando. Estábamos en Oseas capítulo 2, ¿sí? Y nos quedamos en el versículo 14, de allí saltamos a Cantar de los Cantares, pero vamos a seguir leyendo el versículo 15 en adelante. Dice, y le daré sus viñas desde allí. Primero dice que la llevaría al desierto, después dice, le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Hermanos, qué bendición, el día de su salida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Veamos la referencia a pie de página. Algunos tienen una declaración entre paréntesis, algunas Biblias. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás mi marido, mi esposo, Ishi, y nunca más me llamarás Baali, mi señor. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Yahweh. En aquel tiempo responderé, dice Yahweh, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y escuchen esto, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. ¿Qué significa Jezreel? Elohim siembra. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá,
Elohim mío. ¿Qué significaba lo Ruama? No compadecida. Yahweh dice, yo tendré misericordia de lo Ruama. ¿Y qué significaba lo Ami? No más mi pueblo. Dice, y diré a lo Ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, mi Elohim. Llegará un tiempo, hermanos, en que Yahweh, por medio de sus designios, por medio de su providencia, va a llevar a su remanente al desierto, literalmente. Llega el tiempo en que los hijos de Elohim han de abandonar las grandes ciudades, han de abandonar las falsas iglesias, han de abandonar las falsas doctrinas, han de salir de la Babilonia espiritual y literal de nuestros tiempos, y han de ser llevados al desierto, donde Dios hablará a sus corazones y restaurará en ella todas las leyes, preceptos, mandamientos, estatutos, fiestas solemnes. Entonces, y solamente entonces, se va a casar Yahweh con su pueblo, con su iglesia, cuando ésta sea fiel y reconozca la misericordia, y basada en el amor permanezca firme ante los ataques que han de venir de parte de Satanás en estos últimos días. Hermanos, hay un mensaje de amor y misericordia para con nosotros en el libro de Oseas. Depende de nosotros escudriñar la Escritura, ir sacando cada vez más luz, tesoros nuevos de los cofres viejos que son el Antiguo Testamento, y en especial los libros de la Torá, los libros de Moisés y los profetas, que tanta bendición trae para nosotros. Hermanos, ya estamos sobre el final, ya no tenemos más tiempo. Simplemente les dejo el número de teléfono, si alguno quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo al siguiente número celular, 1535 96 26 83. Reitero, 1535 96 26 83 es mi celular, pueden enviar mensaje de texto si quieren. Y el número fijo es 011 4220 4284. 011 4220 4284. Recuerden que el próximo miércoles